Ave María Purísima. Hoy celebramos la Anunciación del Señor, una fiesta conjunta de Cristo y de la Virgen. Por eso en el pasado se la llamó Anunciación de la Beata Virgen María. Y luego con Pablo VI volvió a este nombre que era el más antiguo, Anunciación del Señor. Es decir, del Verbo que se hace hijo de María y de la Virgen que se vuelve Madre de Dios. El misterio de María está unido al mismo misterio de Dios. A partir del sí de la joven doncella nazarena, Dios se hace hombre y la Virgen se vuelve madre. El Verbo se hace carne, que es como San Juan nos presenta esta verdad en el prólogo de su Evangelio, cuando, como ahora nos relata San Lucas, la Virgen se vuelve madre. Y la carne, Jesús, no por ser carne, deja de ser Dios, así como tampoco la Virgen, por ser madre, deja de ser virgen. Virgen concibió, virgen dio a luz y virgen permaneció. Siempre Virgen María. Y esta Virgen Madre que veneramos junto al Hijo, será ella misma, como magníficamente escribió Dante Alighieri, hija de su Hijo. Decía el poeta italiano, Virgen y Madre, hija de tu Hijo, para el asombro de todos. Por eso cantará la Virgen que grandes cosas hizo en ella el Omnipotente, ya que para Dios nada es imposible. Todo esto que acontece en la mayor intimidad, en el silencio del misterio de Dios, en un pueblito, digamos, que nunca había antes sido nombrado en las Escrituras, es la primera vez, para marcar la plenitud de los tiempos, es decir, el centro de la historia de la salvación, es cuando comienzan los tiempos nuevos, el inicio de la aventura humana de Cristo. Y el instante es cuando se unen el fiat de María, atención, que eso a veces no lo tenemos presente. Digo que el instante en que todo esto acontece, que es mucho mayor que la creación de universos, es cuando se unen el fiat de María con el fiat del Verbo encarnado, que como lo mencionan hoy la carta a los Hebreos y el Salmo, entrando al mundo dice, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, es la voluntad de la Santísima Virgen que hace suya la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo que hace suya la voluntad del Padre. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es el inicio histórico de esa indisoluble unión de la naturaleza divina con la humana en la única persona divina del Verbo. Lo sabemos, y lo repetimos. En Jesucristo hay una sola persona, que es la persona divina, pero hay dos naturalezas, la humana y la divina, y aquí es donde se unen. Sí, porque María ha roto la cadena de maldición que nos vino por la Virgen Eva en su desobediencia. Ella, María, es la Virgen obediente, que nacida inmaculada como Eva, porque hay que recordar que Eva también fue inmaculada, pues digo, ella, nacida como Eva inmaculada, sin embargo, es la Virgen obediente, que permanecerá en cambio tal siempre obediente, porque su sí a Dios no es momentáneo, es perenne. Ella es la verdadera arca de la alianza. Ella es el verdadero templo de Dios. La perdición de la humanidad vino por el diálogo entre la primera mujer y Satanás. La salvación viene del diálogo de salvación entre la última mujer y Dios.
Esa mujer con mayúsculas, María, siempre estuvo cerrada a todo diálogo con el enemigo de Dios, también enemigo de los hombres, ¿no? Y se convirtió en su más fiera enemiga. Por eso, en ella siempre tenemos refugio ante las acechanzas del demonio. Y vayamos ahora a la ambientación de todo el relato de San Lucas. El evangelista nos dice que pasaron 6 meses de la aparición del ángel a Zacarías y que todo ocurre en la ciudad, en el poblado de Nazaret, una pequeña aldea rural de la Galilea. El arcángel pertenece a la tercera jerarquía de la corte celestial y es jefe de ángeles. Y es uno de los 3 nombres conocidos en la Biblia. Solo de los arcángeles hay solo 3. Este es Gabriel. Los otros son Rafael y Miguel. Pues Gabriel significa que Dios se manifiesta fuerte, omnipotente. Por eso, este es el ángel portador del mensaje de parte de Dios. Viene a revelar la omnipotencia de Dios. Para Dios nada es imposible. Y es interesante cómo el nombre de María expresa 3 significados importantes y que son interdependientes, que están como conectados uno con el otro. En arameo, María significa mi princesa, mi señora, mi reina, que en griego lo traducen como Kyria, señora. En hebreo es aquella que ve y hace ver. Qué interesante esto, ¿eh? Aquella que ve y hace ver. O sea, la que hace visible al invisible. Y en egipcio, en el copto, es aquella que es amada de Dios. Por tanto, el nombre no es algo por azar. Además, el nombre en la Biblia significa la persona misma, ¿no? Y por supuesto que María es un nombre conocido, no es la primera en llamarse María. Sin embargo, en ella tiene un sentido muy profundo, porque expresa el misterio de predestinación, que está asociada indisolublemente al misterio de Cristo. Y esta Virgen, la Santísima Virgen, había sido ya profetizada. Lo tenemos primero en lo que se llama el protoevangelio, que es Génesis 3:15. Ella, ¿no?, en la estirpe de la mujer, aplastará la cabeza a la serpiente. Luego lo tenemos justamente en la primera lectura de hoy, el anuncio del Emmanuel en Isaías, cuando dice: la Virgen da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y la profecía también de Miqueas sobre Belén, cuando dice en forma enigmática: hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. Es decir, evidentemente no cualquier mujer. Y el portentoso signo celestial del Apocalipsis 12, ¿no? La mujer vestida de sol. Pues bien, la tenemos ahí cuando aquella adolescente, la más santa, la más pura, la más humilde de todas las criaturas, se le presenta a ella el ángel y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La palabra que está usada en el original griego es jaire. Jaire es alégrate, que expresa en realidad un augurio, ¿no? Un deseo, un augurio de alegría, de gozo, como cuando nosotros decimos buen día, aunque lo decimos en automático, ¿no? Estamos deseando al otro un buen día, a quien saludamos. Sin embargo, aquí tiene este jaire, este alégrate, una carga religiosa y espiritual. ¿Por qué? Porque se refiere a una alegría especial, a la alegría mesiánica, a esa alegría que estaba esperando Israel desde siempre, que el Mesías, el Salvador. Es un gozo particular, único. Es el gozo que viene de Dios y de su presencia. Y aquí yo estaba meditando, digo, bueno, para darnos cuenta un poco de esto, ¿no? En la situación en que estamos viviendo, tan particular, tan extraña, a veces parece onírica, parece una cuestión de sueños más que una realidad, ¿no?
Digo que para darnos cuenta de qué se trata, nosotros pecadores como lo somos, ahora estamos sintiendo dolor, bueno, o sienten dolor. Yo tengo la gracia enorme, siendo sacerdote, de poder tener al Santísimo y de poder celebrar misa. Pero ¿cuántos no pueden? ¿Cuántos no pueden? Una gran mayoría. ¿Y cuántos están doliendo por eso? No tener al Señor en la Eucaristía para recibirlo, para adorarlo. Y en cambio, les daría alegría estar tan cerca de Él como lo estaban. Tan cerca. Pues eso es simplemente apenas un atisbo de la alegría para María por este anuncio. Es decir, supongamos que ahora de golpe se te abre la veda y estás de nuevo con el Señor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pues esto es apenas nada, una pequeña sombra de la alegría que podía significar para la Virgen cuando comprendiese ese anuncio. Eso es. Llena de gracia, la palabra es charitómene, que viene de charis, que significa fascinación, que significa belleza, gracia. Y eso expresa el complacimiento del Señor, que se inclina hacia aquella a quien ama, la predilecta, por antonomasia. Y el saludo podría ser expresado así, ¿no? Alégrate, goza, o toda bella, porque en ti reposa la benevolencia de Dios. O si no, quizás más simplemente, goza, alégrate, amada de Dios. Ese llena de gracia, en realidad es el máximo de gracia que una criatura pueda contener en cuanto a criatura. Llena de gracia. En tan poco, en una frase, tanto. Tanto, porque esa gracia no la ha de dejar jamás, porque ella será siempre la Virgen fiel. Por ese motivo no va a perder esa gracia, como lamentablemente la perdemos nosotros cada vez que nos volvemos infieles al Señor. Y será la gracia que la mantenga erguida al pie de la cruz. Yo no sé a vosotros, pero a mí cómo me molestan esos cuadros que la hacen desmayada y que otros la están sosteniendo ahí en la cruz. No, esa no es la Virgen. Es que en estos magníficos contrastes que Dios nos presenta, podemos imaginarnos, por un lado, la mayor fragilidad y femineidad de la Santísima Virgen, porque ella es la mujer, la máxima delicadeza junto a la fuerza majestuosa que la sostiene por dentro, a todo su poder inmenso, a toda la fortaleza de María. Madre mía. Y nunca mejor dicho esto de madre mía y madre nuestra. Bueno, de pronto que vemos en este, que nos presenta este relato, ella se turba ante el saludo del ángel, quien le dice no temas, y le llama ahora por su nombre. Pero atención, que la causa de la turbación de la Virgen no es por la presencia del ángel, sino por ese extraño saludo. El temor de María no es miedo, como lo fue para Zacarías y para todos los otros personajes bíblicos en apariciones de ángeles. El temor de María es silencioso, reflexivo, no miedoso. Y se ve, incluso lo dicen los especialistas, ¿no?, en los diferentes términos griegos, en uno y otro caso. En Zacarías es heteragé, que denota miedo, pavor. En María es dietaragé, que significa turbamiento del alma, es decir, de aquella que está en ese momento intentando penetrar el significado del saludo. E indirectamente también lo indica la expresión, porque dice, se preguntaba qué saludo era aquel. Es decir, ¿qué me está diciendo el ángel? Llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso el ángel la reasegura diciéndole, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, y por ello concebirás un hijo, y lo darás a luz, y lo llamarás Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está ya la invitación a la maternidad divina del Hijo del Altísimo. Y para esto no se trata de comprender, porque es un misterio, sino para la Virgen es más bien una aclaración a pedir, y es lo que hace ella, porque dice: ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Bueno, aquí hay algo muy importante también, porque del contexto del relato, ella es una virgen desposada con un hombre llamado José. Y en la legislación judía de entonces, el desposarse, el noviazgo oficial, digamos, tenía fuerza de contrato matrimonial, aunque aún no cohabitaran, no estuvieran juntos viviendo. Era reconocido a todos los efectos legales y era mujer ante la ley. Es decir, no conozco, no tendría sentido si irían a vivir juntos y a hacer vida matrimonial. Aquí incluso, por la gramática griega, indica que el no conozco es también la voluntad de no conocer, de no tener relaciones maritales en el futuro, o sea, de permanecer virgen. Si realmente no hubiera sido así, ¿cuál sería el obstáculo para concebir un hijo? El pedido de declaración de María contiene veladamente la secreta y firme voluntad que seguramente, por otra parte, el mismo Dios había puesto en su corazón de permanecer virgen para siempre. Y el ángel le confirma tal voluntad, porque le anuncia que su maternidad no va a ser por vía natural, sino porque será cubierta por la sombra de la potencia del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, porque para Dios nada es imposible. Y responde la Virgen dando perfecto consentimiento, en total abandono a la voluntad de Dios. Como lo muestran las distintas iconografías, ¿no? En ese momento el ángel respetuosamente se arrodilla, porque el Verbo se hace carne y Dios la abraza. Y comienza la aventura humana del Verbo de Dios. Ese sí, ese hágase en mí según tu palabra, alcanza los confines del cosmos y hasta el fin del mundo. A partir de ese momento se abre de un modo sublime y único el camino de Dios al hombre, y comienza el camino del hombre de retorno a Dios. Porque cumplida la plenitud de los tiempos, aquel que era antes de los siglos, el unigénito Hijo de Dios, por nosotros hombres y por nuestra salvación, se encarna en el seno de María, Virgen, por obra del Espíritu Santo, y se hace hombre. Queridos hermanos, quedémonos con aquellas palabras: para Dios nada es imposible. Y estemos ahora más que nunca bajo el manto de esta Virgen omnipotente en su súplica. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.